Afina tu guitarra y hoy sin cejilla. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a aprender una falseta por soleá muy facilita. Acuérdate que la voy a hacer a 4 velocidades y en la última, la más lenta, también voy a ir contando para que sepamos en todo momento dónde estamos en el compás. Así que en esta falseta he obviado todo, he quitado arpegio, lo he dejado muy simplificado. Así que si estás empezando con la guitarra o tienes poco nivel, este es tu vídeo. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante o de canciones. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y ¡vamos allá! Lo primero que vamos a ver es dónde entra la falseta, ¿de acuerdo? Cuando hacemos el compás, acordarse que el compás de la soleá es un 12/8, o sea, marcamos 1, 2, 3, tiene un acento, 4, 5, 6, tiene otro acento, 7, 8, tiene otro acento, 9, 10 y tiene otro acento. Y ya 11, 12, que tiene otro acento el 12, o el 1, 2, ¿vale? Casi siempre yo digo 1, 2. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3 y así siempre. Entonces, ¿qué pasa? La falseta entraría aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? O sea, en el mismo 1 empieza la falseta, que sería un 0 en la quinta, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta. ¿Vale? Yo utilizo el dedo 3 en la quinta y el dedo 4 en la cuarta para no ir quitando dedos. ¿Vale? Entonces. Y ahora ponemos un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera, lo dejamos puesto y hacemos 0 en la sexta con 0 en la primera, con el índice. Y ahora cuarta con el pulgar, tercera, ¿vale? Que sería el 2 en la cuarta, el 1 en la tercera, que lo tenemos puesto. Y golpe pulgar desde la segunda cuerda, que es un 0. Lo voy a hacer. ¿Vale? Ahí hemos quitado el arpegio típico para simplificarlo muchísimo más. Ahora, segunda parte. Podríamos repetir lo mismo, ¿de acuerdo?
Pero bueno, como me gusta siempre rizar un poco el rizo, vamos a hacerlo de otra manera, que sería un 1 en la sexta, 0 en la quinta, 2 en la quinta, 3 en la quinta, 0 en la cuarta, un 2 en la cuarta, un 3 en la cuarta, 0 en la tercera, 3 en la cuarta otra vez, y otra vez remate igual que antes. Ponemos el 2 en la cuarta, el 1 en la tercera y hacemos 0 en la sexta, 0 en la primera y cuarta, tercera, copla y pulgar desde la segunda. Aquí, claro, como estamos metiendo muchas notas más, tenemos que correr un poquito más. Por eso lo digo que podemos repetir otra vez la primera parte 2 veces. Fijarse bien, en la primera era así de lento. En la segunda. Bueno, ahora vamos a la tercera parte. La tercera parte es un 3 en la cuarta y un 5 en la primera. Y hacemos cuarta y primera, con pulgar y índice. Ahora, un 2 en la cuarta y un 3 en la primera. Ahora, un 0 en la cuarta con un 1 en la primera. Un 3 en la quinta con un 0 en la primera. Y ya un 2 en la quinta con un 3 en la segunda. Ahora un 0 en la quinta con un 1 en la segunda. Un 3 en la sexta con un 0 en la segunda. Y ya ponemos el Fa, que es un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta, y un 2 en la tercera cuerda. Y hacemos sexta, ¿vale? La quinta, la cuarta y ahora la tercera y ligamos al 0. ¿De acuerdo? En la tercera cuerda ligamos al 0. Entonces sería esto. ¿Vale? Después del ligado viene un 3 en la cuarta, que lo tenemos puesto con el dedo chico, y ahora ya otra vez remate. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Remate igual que antes. 0 en la sexta, 0 en la primera, 2 en la cuarta, un 1 en la tercera y golpe pulgar con la segunda. Ahora hacemos un poquito de compás, o sea, el 1, 2 lo dejamos al aire, 1, 2, 3, el 3. Si lo tocamos, que es un Fa sin cejilla desde la sexta hacia abajo con el pulgar. Y ahora esperamos 4, 5, 6 y aquí hacemos esto. ¿Vale? Que es poner el 2 en la cuarta y el 1 en la tercera como si fuera remate y hacemos 2 ligado al 3 3 veces. Otra vez y otra vez. 3 y ahora tocamos otra vez el 2 en la cuarta. Ponemos un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda, que es el Fa 9, y hacemos golpe pulgar y ya otra vez al Mi, que sería un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera, golpe pulgar, ¿vale? Para hacer el 9, 10. Y ya un 2 se queda en el aire, que es el 11 y 12, y ya empezamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Bueno, espero que te ayude muchísimo este vídeo y que lo puedas sacar muy fácilmente. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!